En los fríos muros del asilo, cada día lloraba en silencio. Mi vida había terminado. 40 años atrás, me vi forzada a dejar a mi hijo. Para protegerlo, renuncié a mi propia existencia. Cada amanecer, con mis lágrimas, se reafirmaba mi creencia de que había muerto. Pero el destino tenía otro plan para mí. Ese día, cuando menos lo esperaba, apareció ante mis ojos. Sassoy, exactamente como los de su padre, los mismos ojos de mi Ricardo. En ese instante lo supe. Mi hijo, a quien creí perdido para siempre, estaba frente a mí en la sorpresa más grande de mi vida, el dolor más profundo y la esperanza más inmensa. Esta es la historia de ese reencuentro y de cómo el velo de los secretos comenzó a desvelarse. En el asilo, el abrazo. Mis días eran un susurro constante, una existencia que ya no me pertenecía. Cada amanecer traía consigo la misma, punzante melancolía. Me sentaba junto a la ventana, observando el mundo girar sin mí. Un nudo doloroso se formaba en mi garganta, una herida abierta que jamás sanaba. Lloraba en silencio por el niño que dejé atrás, por la vida que me fue arrebatada. Lloraba por el destino cruel que me separó de mi Ricardito. Creí que mi historia había llegado a su fin, que mis lágrimas serían mi única compañía, que mi hijo se había desvanecido, que probablemente estaba muerto, como me hicieron creer durante años. Pero la idea de que él me creyera muerta, aunque me destrozaba el alma, era mi única paz, su única protección. Hace 40 años, mi vida dio un giro irreversible. Carlos, mi esposo y padre de Ricardo, era el hombre que amaba, pero él, sin que yo lo supiera, se había enredado en negocios turbios, una intrincada red de corrupción que superaba mi imaginación más oscura. Una noche, mientras limpiaba su estudio, encontré algo: documentos sin pruebas irrefutables, nombres de personas poderosas. El miedo se apoderó de mí con una intensidad que nunca había experimentado. Al día siguiente, 2 hombres corpulentos me interceptaron cerca de la escuela de Ricardito. Sus ojos estaban vacíos, sus trajes impecables y caros. Sus palabras fueron escasas, pero el mensaje, gélido y escalofriante: Anne desaparezca, señora Anne, y su hijo vivirá. Si habla, si intenta acercarse, lo encontraremos, y la luz de su vida se apagará para siempre. La elección no fue una elección real, Anne. Fue una condena. Mi hijo, a mi pequeño Ricardito, tan solo 7 años, con esos ojos brillantes y una risa tan contagiosa. No podía arriesgarlo. Enlevecé la frente esa noche, sabiendo en lo más profundo de mi ser que sería la última vez. A la mañana siguiente, me marché. Sin una nota, sin un adiós. Me convertí en una sombra, huyendo de ciudad en ciudad. Trabajaba en lo que podía, con el corazón oprimido por el miedo constante. Temía que me encontraran, temía por él. Pasé 40 años esperándolo. Deseaba una señal, una noticia, cualquier cosa que me asegurara que estaba bien. Cada cumpleaños, cada Navidad, el dolor de su ausencia era un golpe nuevo, un vacío que ninguna lágrima pública podía siquiera empezar a expresar. Ese día, el asilo se vio inusualmente alterado. Voces resonaban, cámaras brillaban, un aire de importancia llenaba el ambiente. Miré por mera curiosidad. Un hombre alto, elegantemente vestido, con un séquito a su alrededor, entró en la biblioteca. Su rostro era serio, concentrado, proyectando una autoridad que me resultaba extrañamente familiar. Era un empresario, sin duda, de esos que hacen donaciones para pulir su imagen pública. Él se movía entre la gente, estrechando manos, forzando sonrisas. Yo apenas le prestaba atención, sumida en mis propios pensamientos, en mi eterna soledad. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Mi corazón dio un vuelco salvaje, un eco de un pasado que creí silenciado para siempre. Eran los mismos ojos de mi padre, los mismos ojos color ámbar que mi pequeño Ricardo había heredado. En una chispa, una familiaridad innegable me atravesó el alma. Su mirada, antes distante, se clavó en la mía y me hizo temblar. Sentí una punzada, una esperanza salvaje y arriesgada, pero también un miedo abrumador. ¿Podría ser? No, imposible. Ricardo había crecido,
Era un hombre, no el niño que dejé. Pero esa mirada, mis labios se movieron, mi voz, un susurro ronco y apenas audible. Ricardito, su nombre, el apodo cariñoso de mi corazón, salió de mi boca. Sus ojos, llenos de asombro, se inundaron de lágrimas idénticas a las mías. Su rostro, antes tan distante, se suavizó por una emoción cruda que me partió el alma. Él avanzó, lento, como si temiera que el momento se desvaneciera en el aire. Mamá, Isabel, su voz, un hilo apenas audible, fue la confirmación, la certeza implacable. El dolor, la alegría, la incredulidad, todo se mezcló en un torbellino. Extendió su mano a la mía, temblorosa, se encontró con la suya. El tacto de su piel, la calidez, el temblor en sus dedos. 40 años de ausencia se desvanecieron en un instante. Lo abracé con todas mis fuerzas. En sus brazos volví a sentirme completa. Viva a mi hijo, a mi Ricardito. El que creí perdido para siempre, había regresado. Y con él, la promesa de que la verdad, por fin, encontraría su camino y liberaría mi alma. Ricardo me soltó, sus manos aún aferradas a mis brazos, como si temiera que me desvaneciera de nuevo. Sus ojos, esos ojos que tanto anhelé, escanearon mi rostro, buscando respuestas en las arrugas de mi piel, en el blanco de mi cabello. Sentí una vergüenza repentina por mi vestido descolorido y el aire rancio del asilo. Él era un hombre imponente, rodeado de una aura de éxito que contrastaba dolorosamente con mi realidad. Mamá, ¿estás viva? Su voz era un hilo, apenas un susurro que me desgarró el alma. ¿Por qué me dejaste? Sus palabras cayeron como piedras sobre mi corazón. La acusación, el dolor, la confusión. ¿Cómo explicarle 40 años de terror? Di sacrificio. ¿Cómo decirle que mi amor por él fue tan grande que elegí convertirme en un fantasma para que él pudiera vivir? Ricardito, mi amor. Mi voz temblaba. Nunca te dejé. Nunca quise hacerlo yo. No pude terminar la frase. Un hombre de traje, del séquito de Ricardo, se acercó, carraspeando discretamente. Señor Vélez, el evento de prensa está a punto de comenzar. Su discurso. Ricardo hizo un gesto impaciente con la mano. Cancélalo o posponlo mi madre. Su mirada regresó a mí, llena de una urgencia que me conmovió. Necesito hablar contigo, mamá, necesito entender. Me condujo fuera de la biblioteca, lejos de las miradas curiosas. Los empleados del asilo nos observaban con asombro. La madre superiora, una mujer de rostro severo, se acercó, con los brazos cruzados. Señor Vélez, ¿hay algún problema? La señora Isabel. Ningún problema, madre superiora, interrumpió Ricardo con una voz firme y autoritaria que no recordaba de su niñez. Es mi madre, y la llevaré conmigo inmediatamente. La madre superiora abrió los ojos, sorprendida. Pero, señor Vélez, la señora Isabel tiene un procedimiento de ingreso. No puede simplemente. Puedo, afirmó Ricardo. Su voz, ahora un trueno. Y lo haré, arregle lo que tenga que arreglar. Ella no pasará otra noche aquí. Me sentí como un objeto, un paquete que se movía de un lugar a otro. Pero la mano de Ricardo en mi espalda, la calidez de su toque, me daba una fuerza extraña. Subimos a un coche lujoso, con cristales tintados. El silencio era pesado, lleno de años no vividos, de palabras no dichas. Observé el paisaje urbano, tan diferente de los campos, y el pequeño pueblo donde lo dejé. Todo había cambiado, excepto el dolor en mi pecho y la pregunta que ardía en sus ojos. Llegamos a una casa elegante, moderna, con muros altos y un jardín impecable. Una mujer joven, de unos 30 años, de cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa forzada, nos recibió en la puerta. Era su sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y curiosidad cuando me vio. Ricardo, ¿quién es ella?, preguntó, su voz con un tono de leve desaprobación. Ella es mi madre, Sofía, respondió Ricardo, su voz más suave, casi con un matiz de disculpa. Isabel. Sofía me miró de arriba abajo,
Su sonrisa desapareció. Tu madre, pero Ann creí que había... No terminó la frase, pero el mensaje fue claro. Ella también me creía muerta. Ricardo me condujo a una habitación en la planta baja, luminosa y con vistas a un pequeño patio. Descansa, mamá, dijo, su voz aún teñida de asombro. Luego hablaremos, necesito asimilar esto. Y tú también, Ann. Me dejó sola, sentada en la cama. Observé la habitación impecable. Demasiado perfecta, demasiado vacía. No había rastro de mi pasado, de mi vida. Solo la incertidumbre de un presente que me había arrebatado del olvido. Miré mis manos arrugadas, temblorosas, manos que habían trabajado duro, que habían acariciado la frente de un niño, que habían temblado de miedo y de amor, y ahora temblaban de expectativa. Sabía que la verdad sería difícil, para él, para mí. Pero después de 40 años de silencio, de fantasmas, de vivir con la mentira de mi propia muerte, estaba lista para enfrentar la mirada de mi hijo, para desvelar los secretos que nos habían separado, lista para quizás, finalmente, encontrar la paz. Ricardo regresó al cabo de una hora. No llevaba su traje formal. En su lugar, vestía unos pantalones de lino y una camisa casual. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia respetuosa. La luz de la tarde iluminaba sus rasgos, y pude ver la tensión en su mandíbula, el dolor en sus ojos. Había envejecido, claro. El tiempo no perdona, ni a los que se quedan, ni a los que huyen. Mamá, tengo muchas preguntas, empezó, su voz ahora más firme, pero con un temblor subyacente. ¿Por qué me dijiste que habías muerto? Me dijeron que que habías tenido un accidente, que no había nada que hacer. Crecí sin ti, sin una explicación. Cada palabra suya era un puñal. Me había preparado para este momento durante años, pero aún así me costaba respirar. Ricardito, mi amor, esa fue la única manera de protegerte de personas muy peligrosas, personas que habrían acabado contigo si yo no me hubiera ido. Él frunció el ceño. ¿Protegerte? ¿De quién? De papá. ¿De los negocios de papá? Su voz endureció, y por primera vez vi una chispa de la furia que probablemente había acumulado durante todos estos años. Papá murió hace 10 años. Mamá, pensé que lo sabías. Fue un accidente. Un conductor ebrio. La noticia me golpeó como una ola fría. Carlos, ¿muerto? Después de todo, el hombre que me había arrastrado a este infierno ya no existía. Pero, ¿cómo murió? ¿Fue realmente un accidente o esas personas volvieron a actuar? Montuf, la calma. No era el momento de desvelar toda la verdad. No, Ricardito, no lo sabía. Le mentí, no completamente. Al menos, me mantuve alejada para tu seguridad. Cada vez que intentaba acercarme, el miedo me paralizaba. Temía que te encontraran, que tu vida corriera peligro por mi culpa. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Sus hombros se tensaron. Ese miedo, ¿sabes lo que causó en mí? Un vacío, sentirme abandonado por la única persona que se suponía que debía protegerme. Mi abuela, la madre de papá, me dijo que te fuiste porque ya no nos querías, que encontraste una nueva vida, que nos olvidaste. La abuela, la mujer que siempre me había despreciado. Siempre pensé que me odiaba, porque yo no era suficientemente buena para su hijo. Ella había sembrado esa mentira cruel en el corazón de mi hijo. Sentí una indignación fría, pero de nuevo, me contuve. No era el momento de defender mi pasado, sino de asegurar nuestro futuro. Eso no es cierto, mi amor, dije, mi voz suave pero firme. Nunca te olvidé, ni un solo día. Cada latido de mi corazón fue por ti, en cada respiro. Viví para el día en que, quizás, pudiera verte de nuevo, desde lejos al menos, para saber que estabas bien. Se giró, sus ojos perforando los míos. ¿Y por qué no regresaste cuando papá murió? ¿Por qué no apareciste entonces? Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haber regresado a mi vida. La pregunta era lógica y dolorosa. Le mentí de nuevo.
Creí que su muerte haría que esas personas se olvidaran de nosotros. Pero luego, recibí una advertencia, una nueva amenaza. Y de nuevo, tuve que elegir tu seguridad por encima de mi deseo de abrazarte. No podía decirle que nunca había recibido una advertencia, porque nunca supe que Carlos había muerto. Lo había escuchado de Ricardo. Esto me había afectado profundamente. Había amado mucho a Carlos. Él fue el primer amor de mi vida, pero sus negocios sucios habían destrozado mi vida. Un silencio pesado llenó la habitación. Ricardo me observó, intentando descifrar mi rostro, buscando la verdad en mis ojos. No había lágrimas en los suyos, solo una profunda tristeza y el eco de una infancia marcada por la ausencia. ¿Y ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué hoy, en el asilo? Si te escondiste durante tanto tiempo. No te estaba buscando, Ricardito, le confesé. Y era verdad. Vine aquí porque mi cuerpo ya no responde como antes. Y pensé que ya no tenía nada que perder. Creí que ya no estabas vivo, que mi vida había llegado a su fin. Y entonces, te vi tus ojos. Y supe que era un milagro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de la que no se avergonzó. Se acercó y me abrazó con fuerza. El abrazo que había anhelado durante 40 años, un abrazo lleno de dolor y de preguntas sin respuesta, pero también un abrazo de esperanza, de una nueva oportunidad. No voy a dejarte ir de nuevo, mamá, susurró en mi oído. No lo permitiré. Vas a quedarte conmigo. Y un día, me contarás toda la verdad. Toda. En abrazo, sentí el peso de su dolor, el peso de su soledad y el peso de los secretos que aún me guardaba. La verdad era un arma de doble filo. Tenía el poder de liberarme, pero también de destruir la imagen de la madre que él había construido en su ausencia. Pero por primera vez, en décadas, no estaba sola, y eso, por ahora, era suficiente. Ricardo me llevó a su casa, una mansión moderna, que me hizo sentir pequeña e insignificante. Sofía, su esposa, mantenía una distancia cortés, sus ojos escudriñándome con una mezcla de recelo y curiosidad. Sus hijos, mis nietos, eran 2 adolescentes que apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Me sentí como una pieza de museo, una reliquia de un pasado que nadie parecía recordar. Ricardo me asignó una habitación cómoda, con una cama enorme y un baño de lujo. Era más grande que todo mi apartamento en el asilo. Me sentía fuera de lugar. La noche cayó, y con ella, un silencio opresivo. Ricardo intentó hacerme preguntas sobre mi ausencia, pero mis respuestas eran evasivas. No podía, no debía, revelarle aún los detalles más oscuros de mi pasado. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas amenazas latentes que él no comprendía. Al día siguiente, Ricardo me sugirió que me comprara ropa nueva. Mamá, ¿necesitas algo más actual y cómodo?, dijo con delicadeza, como si no quisiera ofenderme. Lo acompañé a una boutique de lujo. Me sentí abrumada por los precios y los diseños. Sofía se unió a nosotros, y sus comentarios sobre mi estilo eran apenas veladas críticas. Ese color no te favorece, Isabel. Deberías probar algo más juvenil. Me sentí como un lienzo en blanco sobre el que todos querían pintar. A pesar de la opulencia, la tensión era palpable en la casa. Las sonrisas de Sofía eran forzadas, sus palabras calculadas. Escuché fragmentos de conversaciones, susurros en los pasillos. Su regreso es extraño, demasiado conveniente. ¿Y si busca algo? Comprendí que no me creían, que pensaban que mi reaparición, después de 40 años de muerta, era una farsa, un plan para reclamar algo que no me pertenecía. La desconfianza se extendía más allá de Sofía. En una ocasión, Ricardo me encontró mirando los periódicos antiguos que guardaba en su estudio. Noté su nerviosismo. Rápidamente cerró un cajón. Con llave solo estoy organizando, dijo, su voz un poco más alta de lo necesario. Sus ojos se desviaron. No confía en mí.
no Delta Do. Decidí que era hora de tomar las riendas. No podía seguir siendo una carga o una sospechosa. Necesitaba descubrir la verdad detrás de la muerte de Carlos y quiénes eran esas personas que me amenazaron. Si Ricardo no lo sabía o no quería decirlo, tendría que hacerlo yo. Mi cerebro, que había manejado las complejidades del asilo durante años, empezó a funcionar de nuevo, con un propósito. Una noche, cuando todos dormían, me levanté. La mansión estaba en silencio. Bajé sigilosamente al estudio de Ricardo, el cajón que había cerrado con llave. Intenté abrirlo, sin éxito, pero mis años de experiencia en la pobreza me habían enseñado a ser recursiva. Encontré un viejo clip en la mesa y con manos temblorosas lo manipulé a un clic suave. El cajón se abrió. Dentro había una pila de documentos, antiguos, periódicos, recortes amarillentos. Mi corazón se aceleró. Encontré el titular: An empresario, Carlos Vélez, muere en extraño accidente automovilístico. Leí el artículo con avidez. El conductor, según el informe, había sido un vagabundo con un largo historial de alcoholismo. Pero algo no encajaba demasiado limpio, demasiado conveniente. Entonces, entre los papeles, encontré una fotografía. Una foto de Carlos, con un hombre que no conocía. Un hombre de mirada fría y calculadora, con un tatuaje distintivo, en el cuello, un dragón enroscado. El mismo tatuaje que había visto en uno de los hombres que me amenazaron hace 40 años. Mi sangre se heló. No fue un accidente, fue un asesinato. Y esas personas aún estaban vivas y probablemente buscando atar cabos sueltos, incluyéndome a mí. Volví a cerrar el cajón, mi corazón latiendo con fuerza. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Ricardo no sabía toda la verdad, o quizás sí, y estaba protegiéndome de ella. Fuera como fuese, no podía quedarme de brazos cruzados. Mi regreso no era solo un milagro, sino una amenaza para aquellos que creían que los secretos estaban enterrados. Tenía que ser más inteligente, más rápida por mi hijo y por mí misma. Los días en casa de Ricardo se convirtieron en una estrategia. Mientras él estaba en la oficina y Sofía ocupada con sus asuntos sociales, yo me dedicaba a investigar. Utilicé el ordenador de Ricardo, con cautela al principio, pero luego, con la confianza de la vieja contadora que había sido. Busqué el nombre de Carlos Vélez, de los negocios en los que estaba involucrado, de los socios que tuvo. La información era escasa, protegida por muros de silencio digital, pero un nombre se repetía con frecuencia: el consorcio. Una red de empresas fachada, tan intrincada como las arañas en un viejo desván. Mi mente de contadora se deleitaba en la complejidad. Rastré movimientos de dinero, conexiones improbables, nombres que aparecían y desaparecían. Me di cuenta de que el consorcio no era solo un grupo de negocios ilegales, era una organización con un poder inmenso, capaz de silenciar a cualquiera. Los hombres que me amenazaron con el tatuaje del dragón eran solo peones, pero el dragón en la fotografía que encontré en el estudio de Ricardo, ese era el verdadero símbolo. Una tarde, mientras revisaba viejos informes financieros de Carlos, encontré una cuenta bancaria suiza, una cuenta oculta, con movimientos esporádicos pero significativos. La curiosidad me picó. ¿Por qué una cuenta así? Y más importante, ¿quién la manejaba ahora? La cifra en ella era astronómica, mucho más dinero del que Carlos podría haber ganado legalmente. De repente, una llamada entrante en el teléfono fijo de la casa me sobresaltó. Era un número desconocido. Dudé. ¿Debía contestar? Mi instinto me decía que no. Paró algo en mí. La mujer que había sido silenciada durante 40 años quería escuchar. ¿Quería enfrentar? Diga, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Un silencio al otro lado. Luego, una voz grave y áspera, llena de autoridad. Isabel Vélez, pensamos que estabas muerta. Mi corazón se detuvo. Era uno de ellos. La voz sonaba como la del hombre que me había amenazado en la escuela de Ricardito. El miedo me invadió de nuevo, frío y paralizante. Pero esta vez, no era el miedo de la huida, sino el de la confrontación. ¿Quién habla?, pregunté, intentando sonar serena. Eso no importa,
Lo que importa es que tu aparición ha causado inconvenientes, algunos cabos sueltos, y no nos gustan los cabos sueltos. A la voz sonaba como el filo de una navaja. Sabemos que estás con el hijo de Carlos, un hombre de negocios prominente. No querrás que su reputación se vea manchada, ¿verdad? O que él o sus hijos sufran por tus curiosidades. La amenaza era clara. Mi nieto, An Ricardo, no podía permitirlo. Mi mente trabajó a toda velocidad. Necesitaba tiempo para protegerme, tiempo para desvelar la verdad sin ponerlos en peligro. ¿Qué quieren de mí? Mi voz era apenas un hilo. Queremos que desaparezcas de nuevo, Isabel. Esta vez, para siempre, pero de una forma definitiva. Antes de eso, hay algo que Carlos te dejó, algo que no nos conviene que lo uses. Un seguro, un mensaje. Estaba en su vieja caja fuerte. Te lo haremos llegar. A la vieja caja fuerte de Carlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que lo había saqueado todo después de su muerte. Pero ¿qué podría haber allí? ¿Qué secreto más grande aún? Si lo hacen, ¿me dejarán en paz? Pregunté en mi mente. Ya planeaba. Necesitaba obtener lo que fuera que Carlos me había dejado. Y necesitaba usarlo contra ellos. La voz se rió. Una risa seca y sin humor. Quizás o quizás no, pero si no cooperas, las consecuencias serán irreversibles para todos. An colgó. Mi mano temblaba mientras dejaba el auricular en su sitio. Estaba en medio de una guerra que no había pedido, pero esta vez no huiría. Tenía a Ricardo, tenía a mis nietos, y tenía el conocimiento de que la muerte de Carlos no fue un accidente. Ellos sabían que yo sabía, y eso me daba una ventaja. El juego había comenzado. La llamada me dejó helada, pero también me encendió. No más huirán, era el momento de pelear. Me vestí con lo primero que encontré y me dirigí al estudio de Ricardo. Necesitaba ahí, seguro de Carlos. Lo que fuera que me había dejado. El cajón, que había vuelto a cerrar, se abrió con el mismo clip. Busqué entre los documentos. No había nada que pareciera una caja. Un mensaje. Mis ojos se posaron de nuevo en la fotografía. Carlos sonriendo junto al hombre del tatuaje del dragón. Me acerqué para verla mejor. Y entonces lo vi, el dragón. En la pata de la silla en la que estaba sentado Carlos, una talla sutil, casi imperceptible, en la madera oscura. No era un tatuaje, era un símbolo, una marca. ¿Y si el seguro no era un objeto sino un lugar? Ricardo regresó a casa poco después, con el ceño fruncido y un aire de preocupación. Mamá, ¿estás bien? Sofía dice que te vio, merodeando por el estudio. Estoy bien, Ricardito, le aseguré. Solo buscaba algo que me ayudara a recordar a Ann. Es difícil, tantos años. Él suspiró, acercándose. Lo sé, mamá. Yo también tengo que asimilarlo, pero necesito saber la verdad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y por qué creías que papá estaba vivo? Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de la verdad. Era hora de revelar parte de ella, al menos lo suficiente para que entendiera el peligro. Carlos, tu padre, estaba involucrado en cosas muy oscuras, Ricardito. Negocios que lo ponían en peligro. Una organización llamada el Consorcio. Yo encontré pruebas, documentos. Si no desaparecía, si hablaba, te harían daño. Esa fue la única razón por la que me fui. ¿Y la razón por la que creí que papá aún vivía? Es porque ellos no me lo dijeron. Me mantuvieron en la oscuridad. Nunca supe de su muerte hasta que tú me lo dijiste. An Ricardo se sentó de golpe en la silla, pálido. El Consorcio. He oído ese nombre. En rumores se dice que están por todas partes, que controlan muchas cosas. Su voz era un susurro. ¿Y el accidente de papá? ¿No fue un accidente? Negué con la cabeza, mis ojos llenos de tristeza. No lo creo. Creo que lo mataron, Ann, y ellos piensan que sé demasiado. ¿Y qué es eso de un seguro?, preguntó, sus ojos brillando con una inteligencia que reconocí de Carlos. Algo que papá te dejó. Le conté sobre la llamada, sobre la promesa de que me harían llegar algo. No sé qué es, Ricardito, pero si Carlos lo guardó, debe ser importante. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es más grande de lo que pensaba. Ann, necesitamos un plan. No puedo permitir que te hagan daño de nuevo.
ni a ti, ni a mis hijos. Por primera vez, vi en sus ojos no solo la herida del abandono, sino una determinación feroz. La de un hijo protegiendo a su madre. Ellos me conocen y saben que estoy contigo, dije. Cualquier movimiento que hagamos juntos, lo sabrán. Debemos ser astutos. Ricardo asintió, su mente ya engranada. Tengo contactos, gente de confianza, investigaré a el consorcio desde mi lado. Pero tú, tú, eres la clave para ese seguro. Ellos te lo darán a ti, no a mí. Lo sé, le dije pero debemos estar preparados. Lo que sea que Carlos me dejó, podría ser nuestra única oportunidad de defendernos. Esa noche, Ricardo me contó sobre su vida. Cómo había crecido con la mentira de mi abandono, cómo su abuela paterna lo había criado con rencor hacia mí, cómo había luchado para construir su imperio, impulsado por el deseo de ser fuerte y nunca depender de nadie. Sentí un profundo dolor por lo que le había quitado la vida, pero también un inmenso orgullo por el hombre en que se había convertido. Mientras hablábamos, una nueva luz se encendió en sus ojos, una luz de entendimiento, de perdón. No era total. Aún había preguntas, aún había dolor, pero la barrera entre nosotros comenzaba a desmoronarse. Estábamos formando una alianza, madre e hijo, contra un enemigo común. Y por primera vez en 40 años, sentí que tenía un propósito. No solo sobrevivir, sino luchar. El seguro de Carlos llegó a un archivo de audio con su voz débil, revelando que había sido asesinado por el consorcio y que dejó una lista de sus crímenes en la vieja caja fuerte de su casa. Ricardo, con el corazón destrozado, confirmó: mi padre fue asesinado. Juntos, fueron a la casa abandonada. En el sótano, detrás de un ladrillo suelto, encontraron una USB con la verdad. Era una base de datos encriptada, con la clave de descifrado, siendo el apodo de Ricardito. La información era devastadora: nombres de políticos, jueces y registros de extorsiones y asesinatos del consorcio. Decidimos que la verdad debía salir a la luz, a pesar del peligro. Por ti, por tus hijos, por Carlos, debemos hacerlo, dije a Ricardo. Él, conmovido, aceptó. Juntos, Ricardo filtró la información a los medios y autoridades. El escándalo derribó a el consorcio, pero nos convirtió en objetivos. Recibimos una amenaza directa. Para proteger a Ricardo y a mis nietos, les pedí que huyeran a un lugar seguro. Él, con lágrimas, aceptó. Me quedé sola en la mansión, en paz. Horas después, 2 hombres, uno con el tatuaje del dragón, entraron. Me vieron sentada, tranquila. Has causado muchos problemas, dijo el del dragón. La verdad siempre sale a la luz, respondí. Levantó un arma. Cerré los ojos. No sentí dolor, solo una inmensa paz. Mi misión había terminado. Había encontrado mi hogar, junto a Carlos, y la risa de Ricardito. Si esta historia también te ha conmovido profundamente, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana, seguiremos encontrándonos con historias emotivas y cautivadoras, inspiradas en la vida real. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Puedes hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones para enterarte al instante de nuestras nuevas historias.